Muy buenas noches, bienvenidos a la primera sesión de la clase online del mes de agosto. Vamos a comenzar con una uva súper refrescante, la variedad Albariño. Para confirmar, algunos tenemos una marca en común, que es la de Bodegas Garzón. Ese es el vinito que yo recomendé para esta clase. Quiero ver, aquí se ve. Es uruguayo, pero me voy a sentir súper contenta también de conocer algunos que tienen otros vinitos que no tienen el uruguayo, para que podamos conversar de los diferentes, digamos, características que vamos a encontrar en el albariño en otras regiones. Así que no me quise ir con lo clásico, como vamos a descubrir en esta sesión de dónde es originaria el albariño. Entonces quise sugerir una región un poco inusual y que todavía está creciendo a nivel internacional. Así que ese es el vinito que tenemos. Un par de recomendaciones. Cualquier pregunta en el chat, ¿verdad? Y si urge, pues me levantan la mano y abrimos micrófono, no hay ningún problema. Lo otro es que vamos a hacer la cata juntos. Durante la sesión, no, hoy no programé en qué punto exacto, pero ahí vamos a ir discutiendo los aromas, los sabores, ¿verdad? La experiencia con los maridajes y luego también pues que vayan tomando sus notas, ¿verdad? Para ir conversando un poquito más sobre esta variedad. ¿En qué nos vamos a enfocar esta noche? Pues vamos a hablar sobre las características de la uva, luego vamos a enfocarnos en las características del vino, platicaremos sobre los estilos de albariño que existen, cómo se da el cultivo del albariño, las diferentes regiones donde lo podemos encontrar. Conoceremos el origen del albariño y el porqué de su nombre. Aquí en esta sección de maridajes y recomendaciones, donde nos vamos a detener a conversar cada uno lo que tiene en casita, ¿verdad? Y las diferentes sensaciones que el albariño con sus comidas les ha hecho vivir y un par de datos interesantes sobre esta variedad. Así que comencemos con las características. Como ven en pantalla, los racimos del albariño son pequeños, ¿verdad? Son chiquitas. Cuando digo tanto racimos como las bayas también, ¿verdad? El racimo no es tan largo como en otras variedades que hemos visto. Por ejemplo, la Sauvignon Blanc sí tendía a ser bastante largo, mientras que el albariño son racimos pequeños. Sus bayas, a eso le llamamos bayas a cada una de las uvitas, son, si se fijan, no es de un gran tamaño, ¿verdad? Son relativamente uniformes también, pero lo que tiene de peculiar esta variedad es que tiene piel gruesa, ¿ya? Y aunque sean pequeñas, y esto es como algo súper raro en las uvas, ¿verdad? Porque casi siempre es como una baya un poquito grande y tiene piel gruesa, una baya pequeña y va a ser mucho más delicada. En este caso tenemos una baya relativamente pequeña y piel gruesa. Y esto, el tener una piel gruesa, la hace un poco difícil de producir y termina elaborando vinos con cierto sabor a amargo. Y esto quiero que se lo graben en la cabeza ahorita que vayan disfrutando su vinito durante la clase, porque hay que ser bien transparentes sobre esa sensación de amargor. En los vinos blancos, ese amargor puede venir de dos notas, como la nota de almendra, si se recuerdan o si tienen por ahí en casa hay un par de almendras y las empiezan a chupar, esa almendra nos va a dejar una sensación amarga. Y la otra es la sensación amarga de los cítricos, como cuando de repente pues el zumo de limón, ¿verdad? La cáscara de limón o un limón un poquito más agrio nos puede dejar un poquito de amargor al final. A esto nos referimos en este caso, ¿verdad? Con la albariño, que por tener esta piel gruesa y en su momento, pues, no es que hay contacto con las pieles, pero
de cierta forma influye sobre el mosto, ¿verdad? Porque es todo en uno. Y entonces esto lo hace que nosotros obtengamos esas notas de amargor y por eso repito, si lo perciben en sus vinos que tienen esta noche, pues puede ser un amargor tipo almendra o un amargor del cítrico. A pesar de que tiene la piel gruesa esta variedad, y la forma en que están ubicados los viñedos, que ya más adelante les voy a enseñar, se llama un sistema de pérgola, justamente como imagínense una pérgola, ¿verdad? Que tenemos en una terraza, en la casa, pues así es la altura que tienen los viñedos del Albariño. Entonces, a pesar de que están a cierta altura, no están pegados al suelo, ¿verdad? Y tienen la piel gruesa, la Albariño es una variedad súper sensible a la podredumbre, a los hongos, ¿verdad? Y es por eso que cuando tenemos albariño en zonas húmedas, es bien importante que se mantengan esas raíces secas, porque si no se va a podrir, y así, hablemoslo claro, se va a podrir la albariño. Entonces tienen que tener las raíces secas, se deben de mantener las raíces secas y esto se logra, pues, por supuesto, en los suelos correctos. ¿Cuáles serían los suelos? Pues serían suelos que drenen bien esa agua, ¿verdad? Y no permita que se estanque ahí en la vid. Y estamos hablando de los suelos arenosos y los suelos graníticos. Físicamente, como podemos ver ahí en pantalla, la uva tiende a tener un color verde pálido amarillento, ¿verdad? Claro que esto puede cambiar según la posición del sol y también de la región, pero cuando va madurando se va tornando un poquito más amarilla. ¿Cuáles son las preferencias de clima del albariño? Le prefiere climas fríos y casi siempre va a escoger estas zonas que están cerca de un océano y como vamos a ver en esta sesión, el océano donde más cercano encontramos a los viñedos es el océano Atlántico. Entonces, esta es una uva que ama el frío y el océano en sí, la brisa del océano, y eso es una clave para las características que tiene esta variedad. Tiene un gran potencial de producir azúcar, la albariño, y eso no quiere decir que como produce bastante azúcar va a ser un vino dulce, no es así, ¿verdad? Porque una cosa es que produzca el azúcar y lo otro es que tenga ya dentro de su ADN como la moscato sabores dulces, ¿verdad? Eso es muy diferente. En este caso, estamos hablando que el albariño tiene la capacidad de producir mucho azúcar cuando madura y esto cuando llegamos a la fermentación alcohólica, donde las levaduras se comen los azúcares, como hay gran cantidad de azúcar con el albariño, pues vamos a tener mayor porcentaje de alcohol. Por eso es que los albariños pueden alcanzar hasta un 12% de alcohol por botella, ¿verdad? Así que hay que tomarlo en cuenta, así para que vayan viendo también el porcentaje de alcohol de sus albariños en casa. Luego nos podemos centrar en las variedades, perdón, en las características del vino. Extraordinariamente, el albariño es un vino muy aromático. Quiero ver si es cierto. Definitivamente que sí. Hagan la tarea ahí en casita. Muy aromático. Vamos a percibir muchas flores y también muchas frutas. Se percibe muy fresco al principio y a medida lo vayan dejando en su copa para que vayan haciendo la experiencia, va a ir evolucionando. Acuérdense de ocupar esa palabra correctamente. Los vinos evolucionan a medida pasa el tiempo, ya sea en copa o en botella, pero también evoluciona cuando hay contacto con el oxígeno. Entonces, en este caso, como tenemos nuestro vino en la copa, vamos a tener una evolución gracias al oxígeno. Entonces, al haberlo servido, el vino en nuestra copa, el albariño lo sentimos muy fresco, pero a medida lo vayan teniendo en copa, va a ir evolucionando a un aroma o a una nota más bien, ya tirándole mucho a manzana verde.
Entre otros sabores y aromas primarios que podemos encontrar en el albariño, encontramos la nectarina, la lima, la toronja. En flores podemos encontrar la madreselva, la jazmín, el azahar. También se pueden encontrar notas herbáceas, que eso es muy similar a lo que se encuentran en un Sauvignon Blanc. E incluso si el albariño evoluciona en el tiempo, ¿verdad? Podemos encontrar esa nota de, a ver, como no a miel, pero sí la textura probable y ese aroma de la cera del panal de abejas, ¿verdad? Entonces eso lo podemos llegar a encontrar también en un vino, en un albariño evolucionado. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado la nota salina, como dice acá la ficha técnica que ha elaborado Winefolio. ¿Puede también tener aromas frutales? Claro que sí, porque esto depende de la región también. Si estamos en una región bastante cálida, pues va a evolucionar sus notas a frutas tropicales, como la piña, como el mango y como el plátano. Pero en general, un albariño que proviene, que el viñedo está ubicado cerca del océano, vamos a percibir todas estas aromas y estos sabores que yo acabo de mencionar. ¿Okay? Como podemos ver en la ficha, lo describe como un vino seco, podríamos decir, no está a la mitad, pero no es tan seco como el Sauvignon Blanc. Pero sí, la mayoría de los vinos que provienen cerca del océano se van a sentir un poquito más secos. Es considerado un vino de cuerpo ligero, pero esto también es según la técnica que se ocupe dentro del vino, los estilos que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? El vino puede crecer a tener medio cuerpo, nunca va a tener mucho cuerpo, así que podríamos decir que el albariño es de cuerpo ligero a medio cuerpo. No tenemos taninos porque no tenemos contacto con la cáscara, ¿verdad? Eso sí, dentro de los estilos podemos encontrar albariños que han sido envejecidos en barrica. Esos albariños, por supuesto que sí van a tener taninos, ¿verdad? Porque acuérdense que el paso por madera, la madera otorga taninos al vino, aunque estemos hablando de un vino blanco. La acidez, como ven en la ficha, es una acidez alta. Esta puede ser más bien de media a alta, porque también es del estilo de vino. Y la acidez es lo que nos hace salivar. Yo quiero que ahorita todos con su vinito tomen un sorbo, tomen su vinito y piensen en esa acidez. Y el ejercicio además involucra que después de que nos hemos tomado el vinito, vamos a mantener abierta la boca por unos segundos para abajo y si estamos salivando mucho, ahí quiere decir que es un vino con mucha acidez. Hagamos el ejercicio y me gustaría que conocer comentarios. Así que vamos, el sorbo. Me aseguro que me lo he tomado. Boca abajo y estoy salivando un montón. Si me quedaba ahí con la cabeza viendo para abajo y la boca abierta, estoy seguro que se me sale la saliva. A ver, alguien que quiera contar si coincidimos en que estamos salivando mucho. Sí, es cierto, fíjate. ¿Sí, Fran? Sí. Sí, vaya, Confirmado. confirmadísimo. También la Jackie. Sí. Eso entonces les queda ya de práctica para sus siguientes vinos blancos, inclusive con los vinos tintos se puede hacer, ¿verdad? Para definir si es un vino con mucha acidez o no. Con los rosados también lo pueden hacer. Entonces, entre más se salive en boca, mayor acidez, más alta la acidez, podemos calificar a ese vino. También en boca lo que podemos percibir es lo salino, o sea, ahorita que lo probamos, acuérdense que con el albariño lo que se usa mucho es la parte aquí adentro de los cachetes. Con el albariño percibimos la acidez, que es lo que acabamos de hacer, y también en este mismo lado percibimos lo salino, ¿ok? Van a ver
albariños que se va a percibir más la salinidad que otros, porque esto depende de la técnica que se use y de la región. Y como les dije al principio, nos puede dejar una nota amargo. Ahorita para mí este que estamos tomando de garzón, la nota amarga aún no la percibo, si es que tiene, pero para los que otros que tienen otro albariño en casa, piensen si les deja una nota de amargor como la almendra o como el limón, como lo hablamos. Graduaciones alcohólicas oscilan entre 11.5 a 13.5 de alcohol. Esto lo vemos en nuestra etiqueta. Acuérdense, vamos a ver el vino que tenemos en casa. El que tenemos acá de Garzón tiene 12.5, quiere decir que es, digamos, medio alto, ¿verdad? Para que tengan una referencia, cuando hablamos de vinos blancos, los vinos blancos suelen tener una graduación alcohólica que comienzan desde el 5%, 8% y pueden llegar hasta el 15%. En un vino blanco, cuando hablamos como este albariño, que es considerado cuerpo ligero y es seco, cuando hablamos de 12%, sí estoy hablando ya quizás de un porcentaje medio alto. Los Chardonnay, para que tengan una idea, esos pueden llegar hasta 14.5, ¿verdad? Porque es su estructura como uva que permite que haya mayor porcentaje de alcohol. Pero en este caso, el albariño siempre va a andar entre 11.5 y 13.5. Si tienen alrededor del 12 y de 12.5, estamos hablando de un porcentaje medio alto. Y luego en las notas retronasales, lo que nos queda de conexión de nariz con nuestro paladar, vamos a percibir mucha fruta cítrica y en algunos casos puede ser fruta cítrica madura, como lo hablamos, un poco de mango, un poco de piña, ¿verdad? Depende de la región donde venga. ¿Alguien quisiera en esta parte comentar notas sobre el albariño que tengan en casa? Podríamos empezar por los que tienen el garzón albariño, que es Alex, Rafa, Guille y Fran, para que nos cuenten qué han percibido. Fíjate de que, bueno, cuando lo serví y bueno, lo olfateé, ¿verdad? Ujú. Eh, sí sentí bastante un aroma bien fuerte como a sales, como a minerales. Ujú. Entonces, bueno, ya de ahí creo yo que quizás fue un momento, ya de ahí ya no le sentí solo nada más como un aroma como a Ujú. cítrico. Y ya cuando ya uno ¿cómo se llama? Lo cata, sí ya se siente la combinación de saladito con cítrico. Excelente. Y al final es como que se siente un poco el amarguito. Tú sí ya lo percibiste, entonces. Sí, sí. Y bueno, que el maridaje después lo quizás ver. Ajá, sí, al final, pero súper bien, va súper bien, Fran. Vamos a ver, Alex y Cindy, que tienen el mismo vino. ¿Qué más pudiéramos aportar según las notas que dijo Fran o si hay algo totalmente diferente? Mm, muy parecido realmente, salino. Yo te voy a decir que en este caso yo lo sentí refrescante, quizás por la temperatura, ¿verdad? Ujú. Em, Comprobé lo que tú dijiste, ¿verdad? El tema de que te genera saliva. Y no sé si voy a mentir, pero a mí al menos me recordó un poco como que fuera una pera. Eso es lo que yo te puedo decir. O sea que sentiste sabores suaves, podríamos decir en boca. Sí, para mí, ¿verdad? El limón, no. Sí, 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 o sea, es como salino, cítrico, pero tú sabes que yo no soy mucho de blanco, pero este lo acepté bien y con el maridaje que tú me dijiste, que lo vamos a hablar después, lo he sentido bien aceptable, bien amigable. Y esa nota pera no será melón. Ah, bueno, es muy probable que yo tal vez no identifique bien el sabor, probablemente tengas razón. Mm, mm, sí, lo vuelvo a probar, pero fíjate de que tal vez en mi mente solo se me viene salinidad, como tú decís, Lo que un poco de predomina, cítrico. entonces. Ajá. Ajá. Ok, pero interesante que hemos encontrado un sabor más suave también de otra fruta, de hueso.
Ok. Que pudiera ser también nectarina o melocotón o albaricoque por ahí, tal vez también, para que Sí, le, aquí me para que están le den diciendo pensamiento. albaricoque. Ajá, para que le den pensamiento. Súper. Rafa, ¿qué nos contás del albariño en A mí es que me Honduras? encantó. ¿Cómo? Está súper, me encantó. ¿Te encantó? Primer albariño que tomás, no, Hoy ¿verdad? no, he probado, bueno, no me lo puedo, pero sé que otro albariño que he probado es el Dávila. Ajá, muy diferente a este. Ujú. Este me gustó porque sí siento el amarguito desde el primer sorbo, sentí que te queda como un amarguito al fondo de la lengua, pero está súper refrescante, un vino, lo siento, súper ligero, fácil de tomar, platicadito, está súper, súper rico. Y fíjate que cuando, no sé, no me fijé, perdón quién lo dijo, pero sí es cierto, me recuerda como a una pera. Ajá, Ok, ya pues coincidís con Alex. me hizo lógica cuando él lo dijo. Yo, tiene razón, es cierto. Ajá, Ah, pues no está mintiendo, Alex. no miente, no miente, a ver, pienso igual. Pero, Súper bien. entonces, como dice Fran, vea, al final hablamos del maridaje porque impactado con lo que he probado. Ajá. Muy bien. Excelente. Gracias, Rafa. Y Guille, ¿qué dice Guille? ¿Qué notaste del vinito, Guille? Ya sé que al principio los aromas, el floral no mucho, lo sentí bien suave, sí le sentí más el frutal. Pero a mí en mi caso me recordó como un poco a la guayaba taiwanesa, un sabor suave de guayaba y un poco de pera. Sí, la pera sí se la sentí, Van dos, pero le sentí Alex, de tu equipo. ese sabor suave de guayaba. Y el amargor que yo decí, se lo sentí, pero ya con los maridajes, los diferentes tipos de maridajes que estamos haciendo, pero sí se le sintió ese amargor. Está Súper bastante bien. bueno Me encanta y, ese aroma que tú percibiste y sabor de la fruta exótica. ajá, pero sí yo le sentí ese saborcito a guayaba taiwanesa, un sabor suave. Excelente, me encanta. Eso indica que siempre vamos a encontrar como sabores o notas distintas porque el paladar de cada uno es único. Vean. Súper bien, Gui. Súper bien. Jackie, ¿qué tenemos de Alvariño y qué nos puedes decir de tus notas de cata? Bueno, yo contarle, yo tengo un Martín Kodaks de Rías Paisas, que es España. Entiendo que el de ustedes es de Uruguay, vea. Correcto. Entonces, no estamos tan lejos. No sé geográficamente porque soy malísima, pero igual, lo primero que percibí fue muchos cítricos. Lo salino lo siento al final. Y también yo sentía un sabor como que había algo suave que quedaba como una especie de aftertaste, Uy, que ajá, yo creí que era melocotón, ajá. después pensé que era pera, hoy creo que es la nectarina. Muy Entonces, bien. poniéndole nombre, pero sí, también me interesa mucho que platiquemos de los maridajes porque yo también hice dos y Ajá. creo que por el cuerpo que tiene, o no sé, tú no tiras, pues tú sabes es bien afectado por qué se marida con el vino. Depende mucho de eso. Eso va a ir variando. Muy bien, Jackie. Súper bien. Miren, niños, ven la presentación. ¿Sí? ¿Sí? Sí, se ve. Yo no, fíjense, no sé qué hice. Volverla a cargar. Ujú. Eso hice, pero quiero ver. Pero nosotros sí la estamos viendo. Ah, va. Sí, Y la ahorita vi. vemos a Jackie que está participando. Ahí está, ya la encontré. Estaba. Ya la veo. Ajá, espérense. Y ahora quiero ver. Ahora no los veo a ustedes. Qué chistoso. Quiero ver. Vaya, pero sí ven la presentación. Sí, Vaya. Y me Sí, ven sí, a mí. también. Sí. Vaya.
Chivísimo. Me encantó tus notas de cata, Jackie. Yo no los veo, pero así me voy a ir a ciegas. En algún momento los voy a ver. Y nos falta Rosario. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, mira, por aquí estamos degustando. Yo hoy tengo no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es un Marrieta albariño. Ah, el Marieta Alvariño. Es de la misma casa que el que tiene Jackie. Ah, ok, perfecto. Y fíjate que yo lo sentí refrescante, no sé si fue el calor o qué, pero lo sentí tan refrescante. Y distingo melocotón, Ajá, melocotón, también pera, un poquito sí. de pera y siento un leve y ligero amargor de limón. Así es como lo siento. Fíjate que el Marieta, es considerado, y ya en un ratito iba a hablar de ese, es un poquito dulcito. O sea, a diferencia, creo yo, que las notas que hemos estado hablando, que es súper ácida, ¿vea? Este no es súper ácido. Ajá, cabal. Entonces, el Marieta viene a ser un estilo y qué chivo que lo tengamos acá en clase, que tú lo estés degustando, porque es uno de los estilos que les quería contar a continuación. Entonces, acá tú sentís un poquito más de dulzor que acidez. Sí, porque yo hice la prueba de lo de la acidez y yo no sentí que salivé así no, yo no. Excelente. No, súper bien entonces, que hiciste la tarea como tenía que ser. Y que no salió tanta acidez, pero ahí también, Rosario, hay que saber que el vino, aunque tenga dulzor, siempre tiene acidez. Lo que va a pasar Sí, es que ahí predomina el azúcar, entonces por eso es que se siente más el dulzor que la acidez. sí, correcto. Chivísimo. No, súper, súper orgullosa de ustedes y sus notas de cata. Me encanta. Así que estamos en sintonía entonces con las características generales del albariño y ya al final hablamos de los maridajes para que se recuerden pues de las sensaciones, como les dije al principio, que los maridajes hagan sentir. Así que continuando, así como les estaba contando, tenemos acá los diferentes estilos, ¿verdad? De albariños. Me tomé el atrevimiento de hacer el ejemplo con esta bodega Martin Kodaks, eh, que tiene diferentes estilos. Bodega Martin Kodaks nos puede hacer ese ejemplo cabal que andamos buscando, ¿ok? Eh, tenemos que la mayoría de los albariños se hacen para salir inmediatamente al mercado. Es decir, los vinos que todos tenemos ahorita en casa, ya sea el Martin Kodaks, Jackie tiene este que es el primero, Rosario tiene este que es el Marieta, y los que tenemos... Hola, yo tengo, perdona, Elías. Ah, Elías, ok. Ajá, ajá. Ese es como más de cuerpito, entonces. Sí, sí, por eso lo quería hacer la mención, porque sí está un poquito menos light. Menos light, es más pesadito, entonces. Ah. Chivísimo, ¿no? Entonces, va, este tiene la Yaqui y este tiene Rosario y el resto tenemos Garzón Alvariño de Uruguay. Entonces, el único de estos tres ejemplos que tenemos ahorita en la clase, Elías de Martin Kodaks, es el que puede aguantar un poquito más en botella, guardado, pero la mayoría están listos para tomarse, ¿verdad? Y eso es porque solo se ha ocupado el tanque de acero inoxidable para elaborar la fermentación, se embotella y sale al mercado. Pero hay otras técnicas como el envejecimiento en barrica, que es lo que llamamos crianza, o también el contacto con lías. Por eso es que este vino le ponen lías en la etiqueta, porque acuérdense qué son las lías. Las lías son las levaduras muertas. Las levaduras se mueren cuando se han comido todo el azúcar que tiene el mosto y esto se convierte en alcohol y ahí es donde se crea el vino, ¿verdad? Entonces, esas levaduras muertas son técnicamente llamadas lías y muchas veces se usa de técnica dejarlas en contacto con el vino para agregarle nuevos sabores y nuevas texturas.
Es muy similar, digamos, cuando hablamos del envejecimiento en barrica, solamente que el envejecimiento en barrica sí cambia el vino en un montón de cosas porque hay un contacto con un elemento, ¿verdad? Que no es natural de la uva, que en ese caso sería la barrica, ¿verdad? Entonces, la barrica le va a aportar aromas de madera que se consideran aromas o sabores terciarios, que ahí es donde se desprende un poco la vainilla también en el tema de los vinos. Y es por eso que también la textura cambia. Un vino albariño envejecido en lías o envejecido en crianza va a subir de cuerpo, va a tener más cuerpo. Por eso es que se siente más pesadito el lías que está tomando Jackie. Mientras que, por ejemplo, el Marieta albariño que está tomando Rosario, sí tiene volumen, pero lo que es de volumen, la verdad es azúcar, porque es un vino completamente joven. Y esos son como datos interesantes de siempre tomar en cuenta a la hora que estamos degustando los vinos, porque así podemos identificar realmente qué es lo que le está otorgando el volumen. Cuando hablamos de un albariño envejecido en lías o envejecido en crianza, los colores del vino van a incrementar a un amarillo dorado. O sea, que al principio, digamos, recién hecho un albariño en lías o con crianza, se puede ver de repente como un poquito clarito, brillante siempre, pero va a ir evolucionando su color, porque acuérdense que a medida hay un contacto adicional, ya sea con las levaduras o con la madera, el color del vino va a incrementar y ese va a incrementar a un color bastante doradito. Y van a aparecer estos aromas complejos, que ya no van a ser estas flores o lo frutal, ¿verdad? Que hemos estado hablando, sino que van a aparecer la nota madera, la nota vainilla, van a percibirse más las notas a almendras, el caramelo, inclusive puede llegarse a percibir en algún albariño la nota petróleo, así como en la Riesling. Esas son características que se puedan percibir en tanto en este ejemplo de Martin Kodak Lías y este otro que se llama Arousa, que ha sido envejecido 18 meses en barrica. En este que ha sido envejecido en barrica, ahí sí podemos decir que tiene taninos. Un albariño que ha sido envejecido en sus lías no tiene taninos porque las levaduras muertas, las lías no incrementan la sequedad. Las lías solo incrementan la textura a cremosidad e incrementan el volumen del vino. Pero la sensación seca de las encías solo lo puede aportar el contacto con la cáscara y el uso de barril. ¿Ok? Y otro ejemplo que me pareció súper cool de esta bodega es que también elaboran espumosas de albariño. Entonces, podríamos decir que es una uva que se puede, es bastante versátil. Tenemos albariños de cuerpo ligeros, como el que estamos tomando en casa de Uruguay. Podemos tener albariños que han sido envejecidos en sus lías. Tenemos albariños que han sido envejecidos en barrica. Tenemos albariños que les han dejado un poco de azúcar residual, como el Marieta, ¿verdad? En este ejemplo, por eso se percibe más dulce. Y tenemos albariños que se elaboran en tipo espumoso. 5 estilos que provienen de una sola uva. Es algo súper, súper interesante. Por aquí vi algo en el chat antes de pasar. Dice, lo de la pera, averiguaste, Alex. Contanos de la pera, Alex, de las notas de pera. Ah, era lo que les había comentado. Es que ese tipo de pera es una cafecita, es como medio peludita, y Ajá. a eso fue lo que me recordó el vino. Ah, súper cool, mira, pues todos los días se aprende con una botella de vino. Muy bien, gracias, Alex. A ti, a ti, a ti. Bien, entonces con esto de los estilos, para mí es importante que haya una apertura, ¿verdad? Que el albariño no se quede solamente como ese vino de cuerpo ligero, salino y ácido, sino que podemos encontrar diferentes estilos. Aquí en El Salvador solo podemos encontrar albariños con las características generales, ¿verdad? Que sean salinos y cítricos,
También encontramos Elías, que es este Martin Kodax, y también el que mencionó Rafa, que se llama Dádive. Ese es otro albariño que ha sido envejecido en sus lías. El albariño dulce, que solo lo tiene Marieta, y ahí paramos. Ah, ¿cómo no? Hay un albariño espumoso de Paco y Lola, ¿ok? Entonces, ya podemos encontrar varios estilos y creo que de Paco y Lola también de repente van a encontrar vinos envejecidos en barrica. Me voy a quedar yo con esa tarea para verificar las fichas técnicas. Pero si es así, entonces hoy sí en el país podemos encontrar 5 estilos, los 5 estilos de albariño. Y ahí les cuento. Bien, quiero contarles también sobre el cultivo del albariño. El albariño crece sobre pérgolas o parras, así como ven en la foto, que es lo que les contaba al principio. La ventaja de que se cultive de esta forma es porque como la uva hay mucha producción, tiene mayor exposición a la luz y ventilación. Y esto es muy importante que se cumpla en aquellas albariños que están en zonas que tienen clima nublado y lluvioso, ¿verdad? Así no pasa lo que les decía, que si estuvieran pegados al suelo, pues los suelos, pues aunque sean de drenaje, puede llegar en algún momento tanta lluvia a estancarse, ¿vea? Y puede podrir a la planta. Entonces, aún estando a estas alturas, se dice que también puede estar propensa a la podredumbre o a estos hongos, ¿verdad? Y esto es bien interesante, que dado ese impasse que tiene, ¿vea? Con esto de los hongos o de la podredumbre, no podemos encontrar al 100% albariños 100% ecológicos. ¿Y qué es un vino ecológico? Un vino ecológico es el que no usa nada de pesticidas químicos, ¿verdad? Para combatir todas esas enfermedades en la planta. Entonces, siempre se van a necesitar, de cierta manera, fungicidas, pesticidas con químicos para combatir este hongo, ¿verdad? Entonces, no van a haber, es raro encontrar, los hay, ¿verdad? Su costo es mayor porque necesita de un mayor cuidado, pero acá no son 100% ecológicos. Lo otro interesante que descubrí con el albariño es que también este cultivo de pérgolas o parras permitía en su momento, cuando habían espacios muy reducidos, podían plantar otras que serán vegetales o los cultivos, otros cultivos distintos en la parte de abajo, ¿verdad? Y dejar a la uva que necesita mayor cuidado en la parte superior. Y es tanto lo que camina en sí, ¿verdad? Estas parras que se pueden encontrar en las regiones vinícolas donde hay albariño, que estas se van pegando a la pared o se van adornando la casa, ¿verdad? Entonces, por ahí si se dan en una vuelta en las regiones que ahorita vamos a ver, pueden encontrar pérgolas de albariño alrededor de una casa, en las paredes, en las columnas, etc. Hablemos sobre las regiones donde encontramos el albariño. Se dice que hay aproximadamente casi, no, pero son 8.400 hectáreas de albariño a nivel mundial. Eso es poco. El que reina, donde reina el albariño es España, con 5.400 hectáreas, especialmente en la denominación de origen Rías Baixas, esto queda en Galicia. Y luego, en segundo lugar, encontramos Portugal con la denominación de origen Viño Verde. Ahí se encuentran casi 3.000 hectáreas. El resto, que es una chiquitinada, lo tiene California y lo tiene Uruguay. ¿Ok? Pero por eso decimos que Rías Baixas en Galicia, España, y Viño Verde en Portugal son las casas del albariño. ¿Ok? Aquí es las casitas, y donde pues yo recomiendo también que podemos experimentar las mejores notas, las mejores características de un albariño. ¿Ok? Hablemos rápidamente sobre Rías Baixas. En un Rías Baixas albariño normal, sin lías, sin crianza,
Podemos encontrar el albaricoque, el melón, el melocotón, la flor de madreselva y la toronja. Rías Baixas es una palabra gallega que significa ríos bajos, porque como se fijan, ven aquí en el mapa, pues aquí está el océano Atlántico y acá van saliendo los ríos, ¿vea? Para abajo. Y existen 4, como pueden ver acá. Estamos Murosinoia, tenemos el Vigo, Pontevedra, Arousa, ¿verdad? Que aquí está. Murosinoia, Arousa, Pontevedra y Vigo. Y Mi, aquí en Portugal. Pero la región de Rías Baixas se puede dividir en 5 subzonas, que son las que vemos acá en colorcitos. La primera, aquí al norte, Ribeira do Uia, es la más nueva, la que está más al norte, como vemos en el mapa. Acá los albariños tienden a ser más afrutados porque como estamos más adentro, no hay tanto contacto con el Atlántico, tenemos mucha más fruta tropical y más, es un clima más moderado. Seguimos bajando, el siguiente es el Valle de Salnés o Val do Salnés en gallego. Y acá es donde se dice que nace el albariño porque está aquí cerca de Pontevedra. Acá, como estamos frente a la costa, es el típico albariño con mucha salinidad y es como que nos estamos tomando el Atlántico en una copa. Aquí, en un albariño del Valle de Salnés, es que se dice que es la hija del Atlántico. Tenemos vinos frescos, minerales y salinos. La siguiente, la más pequeña, que es Soutomayor, ¿verdad? Acá tenemos cierta forma, tenemos contacto con el Atlántico, pero menos que en el Valle de Salnés, entonces de repente sí encontramos albariños siempre con notas salinas y minerales. El condado de Tea se llama Tea por el río Tea, y es la más, bueno, después de Ribera de Ulla, es la más interna. Acá encontramos albariños con mayor cuerpo, untuosos, maduros y muy afrutados como la mandarina en almíbar o la flor de madreselva. Y por último, o rosal, que está acá cabal en la frontera con Portugal, ¿verdad? Y que da directo al océano, pues vamos a tener influencia también salina y mineral. Esta foto representa justamente los viñedos acá en el Valle de Salnés frente al Atlántico. Si se fijan, es toda una belleza. Yo siempre me admiro al ver las imágenes de cómo lucen los viñedos, los albariños enfrente del mar, porque percibo esa brisa marina que las inyecta de esa mineralidad y salinidad. Ha de ser precioso. En estas zonas que yo he hablado ahorita, en estas 5 subzonas de Rías Baixas, es donde encontramos 100% albariños, pero el albariño también en Galicia se puede usar para mezclas. Tenemos 4 regiones dentro de Galicia donde se usa en blends. Una se llama Ribeiro, la otra se llama Monterrey y no es Monterrey de México, Valdeorras y Ribeira Sacra. Yo cuando les estaba preparando la clase me acordé que hace año y medio probé un albariño de Ribeira Sacra. Lo sentí siempre salino, pero lo sentí mucho cuerpo, ¿verdad? Quizás va a venir siendo un poquito como el de mucho cuerpo, como el condado de Tea, ¿verdad? Pero a diferencia del condado de Tea, este de Ribeira Sacra le percibí mucha la salinidad. Así que ahí les dejo esos datos y lo genial que pudiéramos tener de las 5 subzonas de Baixas, pero acá solo encontramos, creería yo, que todos los albariños que vienen son del Valle de Salnés, pero también vamos a hacer la tarea ahí con las marcas que les dije que podemos encontrar algo diferente de albariños. Bien, el siguiente hogar del albariño es la región, bueno, la denominación de origen Viño Verde en Portugal. Si se fijan, se escribe distinto, albariño. Y acá un albariño en Viño Verde es melón verde, lima, limón. La flor siempre, lo floral como la madreselva y la toronja. Acá casi todos los albariños son súper refrescantes, secos, pero tienden a tener un poquito de fizz, un poquito de burbuja, ¿verdad? Carbonatación.
y suelen tener también menos porcentaje de alcohol, ahí como por entre el 8.5 y el 11.5. Albariño 100% es rarísimo encontrar en viño verde, casi siempre se usa con un montón de uvas locales de viño verde y eso hace que la mezcla siempre sea un poco misteriosa. Acá tenemos, como tenemos la influencia del Atlántico también, tenemos un clima frío y también hacen uso de las pérgolas, ¿verdad? Para poder combatir y hacer uso de la ventilación y combatir los hongos. Acá dentro de Viño Verde sí hay 9 subzonas, así como vimos las 5 de Rías Baixas, aquí hay 9 subzonas, pero son 2 las más importantes dentro de Viño Verde que se llaman Moncao y la otra se llama Melgar. Y ahí en esas 2 se encuentra el viño verde, perdón, el albariño 100% varietal. En las otras 7 subzonas van en puro blend y como les decía, en mezclas misteriosas. Cuando hablamos de California, ya cruzándonos el charco, en California los albariños los podemos encontrar en la zona de San Luis Obispo, esto queda entre Santa Bárbara y Monterrey. Es una zona que da al Pacífico, entonces este albariño de California va a ser bien diferente al albariño acá que da al Atlántico, ¿verdad? Igual han decidido que se dé el albariño en San Luis Obispo porque cabal, la brisa marina del Pacífico, ¿verdad? Hace que haya un clima un poquito más moderado y pueda, pues eso, moderar lo caluroso que tiene California. Le otorga la neblina, le otorga la brisa marina, impartiendo ciertas notas de acidez, de salinidad y mineralidad, pero nunca va a ser como el Atlántico porque los océanos son completamente distintos también en sus características. Y en el caso de la otra región, que sería Uruguay, el clima sí es muy similar a lo que hemos hablado de Rías Baixas o de Viño Verde, porque Uruguay, sus viñedos están ubicados frente al Atlántico, ¿verdad? Y por eso es que decidieron una de estas bodegas como Garzón, que fue la pionera en impulsar los vinos uruguayos y en este caso la Albariño también, plantando las vides frente al Atlántico y se han dado cuenta pues que es la pura expresión más cercana a su origen que es Rías Baixas. Mucha nota mineral, que es lo que hemos percibido muchos en este vinilo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Todo súper. Todo súper bien, me alegro, muy bien. Entonces, hablemos sobre el origen del albariño. A ver, esta historia está bien chida. En 1986, los gallegos empezaron una investigación súper extensa sobre sus variedades de uva, conocer no solo el albariño, sino aquellas variedades prefiloxéricas, es decir, aquellas que hayan sobrevivido esta crisis que se dio a finales del siglo XIX. Saludos allá a la mamá de Alex, que siempre le gusta usar la palabra de filoxera. Mira, se está riendo. Ya ves, yo me acuerdo de todo, yo me acuerdo de todo. Eso, súper. Entonces, empieza esta investigación en el 86 y hicieron un montón de research, hicieron un montón de pruebas de ADN también con las uvas y ahí se dan cuenta con esta investigación y estas pruebas de ADN que el albariño es autóctona de esa zona que les mostré en el mapa que se llama Pontevedra, que está cerca de Rías Baixas, ahí en Galicia. Mientras ya habían identificado eso, que eso era como el objetivo, vea, identificar también de dónde venía el albariño, siguieron en la investigación y la idea era encontrar más variedades autóctonas aquí de la zona de Galicia, pero también poder investigar cómo mejorar la resistencia de las uvas a enfermedades, ¿verdad? Y entonces, cuando hacen estas investigaciones, lo que hacen es, pues, empezar a hacer clones para que subsista esta misma uva, ¿verdad? Porque
empiezan a replicar estas plantas que son tan buenas y replican estos clones, ¿verdad? Para que sigamos encontrando pues la misma base de la uva y no sean uvas completamente nuevas, que sería encontrar cepas, en este caso recorrieron un montón para encontrar cepas centenarias, ¿verdad? Y fueron sacando los clones, no me acuerdo cuántos clones sacaron, pero se quedaron en total con estos que ven ahí en pantalla, con estos 5. Estos fueron los 5 clones mejores, ¿verdad? Del albariño, y estos clones lo que hicieron fue comercializarlos a nivel internacional, y de esta forma es que el albariño llegó a California, de esta forma llegó a Uruguay, probablemente ha llegado a otras regiones, inclusive ahí dentro mismo de Europa, y entonces podemos decir que el albariño que tenemos, digamos ahorita los que estamos degustando un albariño uruguayo, pues tiene descendencia de Rías Baixas ahí en Galicia, ¿verdad? Para los 80s y 90s, el albariño pues no era nada, ya existía, pero no era reconocida como vino a nivel mundial. Y fue realmente por estos clones que se dio a conocer y se puso famosa y la puso en el mapa, vea, y bueno, del lado de América fue Bodega Garzón realmente quien hizo el trabajo también de darla a conocer. Hay otra teoría, un poquito más romántica, que se dice que y esta es la que yo realmente al principio contaba, que la albariño se dice esta historia, que fueron unos monjes franceses de las órdenes de Cluny y también unos monjes italianos de la orden de Cister, que estaban llevando a cabo el famoso Camino de Santiago y llevaban con ellos las uvas, y cuando terminan, porque el Camino de Santiago finaliza en Santiago de Compostela, que está cerca del Valle de Salnés, ahí cerca en Rías Baixas, entonces ahí es donde dejan las albariño y pues es la teoría que siempre se había estado contando, que fueron los monjes que la llevaron, ¿verdad? También otro dato súper cool fue que en el 2020 descubrieron restos de una salina romana con semillas del albariño. Estamos hablando que esto data del siglo I y siglo II después de Cristo. Entonces, también se sienten súper orgullosos los gallegos que han como podido ir como armando la historia de su uva, vea, que es la más importante, el albariño ahí para los gallegos y que tiene pues más de 20 siglos de historia. Entonces, en resumen, la albariño nace acá en Galicia, en Rías Baixas específicamente, ¿verdad? En el pueblo que se llama Pontevedra. La palabra en gallego, albariño es una palabra gallega que tiene se compone de dos. Álvar significa blanco y por eso es que es una uva blanca, y la palabra iño es un diminutivo en gallego. De ahí que es un blanquiño, un blanco pequeño, porque vimos que los racimos son pequeños y las bayas también son más o menos pequeñas. Entonces de ahí viene la palabra albariño. Ahí les dejo ese dato cool para las próximas albariños que vayan a compartir con los demás. Muy bien. Y llegamos a la sección de los maridajes. Y acá ya vamos a abrir micrófonos también para que me cuenten qué tienen en casa. Pero rápidamente, yo sé que les pasé un listado como de los maridajes ideales, pero me di la tarea como de ir también más a fondo, porque yo sé que como buenos estudiantes van a ir a buscar otros estilos de albariño de los que hemos hablado y para que tengan los maridajes ideales. Por ejemplo, el albariño dulce, como el marieta, pues ahí sería ideal, digamos, como comida spicy, que tenga un poquito de picante, porque el dulzor que tiene el albariño de marieta va a ayudar a equilibrar un poco el picante en una comida. Va bien con todos estos curries, con muchas especies fuertes, ¿verdad? Y como te digo, con cositas muy picantes, el marieta iría espectacular. Inclusive el marieta albariño iría bien con postres como un mousse de maracuyá, que tenemos un poquito de dulzor, pero se mantiene un poco la acidez.
Luego, cuando ya hablamos de albariños jóvenes, como el de Uruguay que estamos tomando, como el Martín Codax que se puede encontrar o algunos de esta bodega Paco y Lola en el país, podemos maridarlo con carnes blancas que sean suaves, que no sean tan intensas. Totalmente los pescados blancos, ¿verdad? Un pescado frito fuera genial con un tipo de estos albariños. El bacalao, si a alguien le gusta, pues iría bien con un albariño joven. El atún, los mejillones, eso es algo súper de la zona también. Y el pulpo la gallega, ¿verdad? Quesos suaves para los albariños jóvenes como el brie y el camembert. Arroces con pescado fresco, los tacos de pescado como les sugerí, la cocina oriental como el sushi o el sashimi. Si hablamos de curries, pudiera ser un curry de verde o el pad thai. Luego, si nos vamos un poquito como a charcutería, el jamón ibérico, el prosciutto, el jamón curado, puede ir con los albariños jóvenes, sobre todo los como los de Rías Baixas o como el viño verde, como este de Uruguay, porque tiene esa sal que ayuda a equilibrar también la sal que traen estos jamones. Y por último, los maridajes a veces complicados que existen en el mundo son los espárragos y las alcachofas. Esos son bien raros de poder encontrarle un vino ideal. La albariño es una de las uvas que trata de que haya un maridaje lo más buena experiencia posible, como el Sauvignon Blanc, pero en este caso el albariño también nos ayuda a acompañar unos espárragos y unas alcachofas. Cuando ya hablamos de albariños que han sido envejecidos en lías o que han sido envejecidos en crianza, así como el de lías que tiene Jackie o el dádive que hablábamos también, perdón, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Eh, Podemos ya involucrar carnes con un poquito más de peso, como el conejo, como el cochinillo, como un cordero, pero también en la técnica de guisados. Pueden usar también salsas de mantequilla o también salsas cítricas, ¿verdad? Porque como hablamos, aunque tenga un mayor cuerpo o sean untuosos, la acidez siempre va a predominar. Para esos también, estos vinos con lías o crianza, estos albariños pueden acompañar con quesos un poquito más fuertes, como el parmesano o como un gouda ahumado. Pero, como les dije, a excepción del lías o del crianza, los albariños se recomiendan tomarlos de inmediato, ¿verdad? Jóvenes y frescos, porque no es que no esté de acuerdo en tomar un lías o un crianza, pero la verdad es que si yo quiero vivir la experiencia que tiene como característica principal un albariño, que es esa frescura del mar, esa sal, esa mineralidad, mi recomendación es vivirla con un albariño joven y fresco, ¿verdad? Para poder percibir esa alta acidez. Y lo otro es que si yo ando buscando un blanco que quiero que envejezca bien, pues ahí sí me voy a la opción de un albariño con lías o un albariño con crianza, ¿verdad? Y estoy segura que va a envejecer bien porque tenemos esa acidez escondida, ¿verdad? Bajo la barrica y bajo las lías que permiten que el vino envejezca muy bien a través del tiempo. Abro micrófono para que me cuenten sus maridajes y me den hambre. ¿Quién quiere empezar? Va, yo voy a empezar. Muy bien. Va, fíjate de que, bueno, al principio yo te dije de que lo iba a acompañar con un ceviche peruano, pero Ajá. lamentablemente mi mamá, se le olvidó, traerme el pescado. Entonces, ni modo, tuve que resolver rápido. Hice, ¿cómo se llama? Un salmón en una salsa de mantequilla con cítricos, con limón. Le agregué eneldo, ¿cómo se llama? Sal. Y sentí que quedó perfecto. Le agregué alcaparras también y quedó magnífico. O sea, la combinación de las dos cosas, o sea, perfecto. Sentí que la, como que lo amargo disminuyó un poco. Y también lo que estaba percibiendo ahorita es de que ahora que está un poco más frío, no está muy helado, es como que lo amargo disminuyó un poco, disminuyó bastante. Y fíjate que como, bueno, ya te había contado que mi mamá tiene negocio allá
en mexicanos están las fiestas allá, ¿verdad? Entonces yo soy muy amante del chilacayote, o sea, ¿Ah? el dulce de chilacayote. Entonces me trajo dos. Entonces vine yo y los acabo de probar. El ¿Qué dulce de tal? chilacayote con el vino. Y entonces fue como que, wow, qué rico. Entonces, como que quizás lo dulce le disminuyó mucho a lo amargo y como que lo equilibró. O sea, fue como que rico, se siente bastante ahorita. O sea, y más como que quizás la temperatura bajó, fue como que excepcional. Mira, eso que dijiste, Frank, que súper bien que lo tocaste porque lo estaba pensando. Esa nota amarga cada vez más va a ir disminuyendo a medida el vino va ganando temperatura. Vea, porque mientras esté frío, pues va a tener todas las expresiones puras, vea, del amargor, de las... Entonces es bonita experiencia también como para, también si no quiero como percibirle tanto ese amargor, pues lo que voy a hacer es como dejar que le suba un poquito la temperatura. Qué súper. Y lo de chilacayote, me recuerda que en maridaje la semana, hace dos, las clases pasadas alguien hizo eso con un dulce típico. No sé. Sí, entonces me gustó y yo, bueno, dije yo, bueno, voy a probar, dije yo, pero la verdad es de que fue como que interesante, dije yo. Entonces me gustó como el dulce típico del chilacayote. Con el vino fue como que, wow, dije yo, le disminuyó, ¿cómo se llama? Lo amargo, le di. Lo cítrico, entonces como que lo neutralizó y fue como que no se le sentía esos sabores. Qué cool, qué buenísima experiencia. Vamos a tener que hacerlo. Lo bueno es que queda grabado para poder anotar ahí la receta Sí, de Fran. Gracias, Fran. ¿Quién más gracias. nos quiere contar? No se peleen. Oh. La Jackie. Yo igual, fíjate que fue bien chistoso. Yo el primer albariño que probé alguna vez fue el Marieta y me gustó porque lo sentí tan livianito, bien dulcito, bien rico. Entonces en un descuidito que me avisaron que había descuentos, me compré este, es que ahí me descuido, y me compré este y lo tenía guardado. Entonces, ahora para la clase, yo ya estaba ansiosa por probarlo porque era mucho más añejo, era una mejor viñeta supuestamente y no sé qué, este 2018. Entonces, yo debo admitir a mi teacher que lo abrí ayer. Lo abrí ayer e hice una ensalada fresca, como rainbow salad, le puse de todo vegetales de colores con camarones. Y lo probé y no me gustó porque hice los camarones con mantequilla, les puse un poquito de ajo, lo normal, de hacerlo así, que fuera tan ácido. Ajá. Entonces, pero no me tomé toda la botella, sino que Dejaste para la dejé clase. para la clase, dejé para la clase de hoy. Y entonces se me ocurrió inventar un poquito de creatividad Ajá. e investigué que tenía ese sabor salino. Entonces lo maridé hoy con un cóctel de conchas y con tortilla frita con sal gruesa. Y le destacó todo lo salino que tiene el vino, le bajó la acidez y hoy sí me gustó. Oye, Pero te quería compartir, les quería compartir a todos eso porque eh, fue bien random. Yo realmente no sabía que me iba a salir, pero dije, bueno, o me tomo el vino o me como las conchas, alguna de las dos para servir. Y quedó súper bueno. yo la verdad, yo nunca he comido conchas porque no me llaman la atención. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Será que entonces, como por sí solo el vino tú lo probaste, si es un vino con cuerpo Sí, y mantiene poca acidez, pero sí tiene su salinidad? se destaca más la salinidad porque en sí, si tú lo probas solo, se siente bastante lo cítrico. Yo no sabía qué era lo que no me convencía ayer y es eso amarguito que tú decís, porque se destacaba más eso ácido, porque es como
cabal como la ralladura de limón, no es limón, Correcto, porque limón. entre más lías esté en contacto, más amargo va a ser. Ajá, entonces le destacaba más eso y a pesar de que no era malo, pero no era mi sabor preferido. Y ahora le bajó lo ácido, le destacó lo salino, lo mineral. Y cabal, como tiene un poquito de cuerpo, me pareció bastante bueno, o sea, de sabor está súper rico, pero así lo logré alinear a mis sabores. En realidad hablaba de ostras cuando yo busqué y empecé a ¿Ah? investigar, pero pues entre el budget nos metimos a las conchas, por eso es que era un poco arriesgado el invento, Pero las pero conchas sí. son salinas, Ajá, son exacto. saladas, Entonces, y cabal, ¿no? solo con limón, tomate, lo que Y trae tiene normal, cuerpo, cebolla. tiene textura alta, pues. Sí, fíjate que yo lo comparo como si fuera un Chardonnay más fresco. El Chardonnay tiende a ser más buttery. Ah, pues este es con un poquito más de cuerpo, como si fuera un Chardonnay, pero más fresco. La Súper. verdad es que ya maridado así sí me gustó. Me encanta porque hiciste prueba y error. Ujú. Sí, y al gusto del cliente, porque me imagino Así que a es, alguien le gustará lo ácido, a mí no. Ajá. así es, así es. Hubieras invitado. ¿Quién habla? El que se hizo el salmón. Aquí hubiéramos tenido un buffet, pero bueno, ¿qué Tiene ya. tal? Cabal. Súper. No, a mí Ajá. se me olvidó agregar de que es, ¿cómo se llama? Bueno, las salsas con mantequilla siempre necesitan un vino blanco, Ujú. pero yo le agregué el vino de que estamos ahorita, del el albariño. O sea que también lo abriste antes, pues, de la clase. Así es, lo abría antes, entonces fue como que se lo agregué a la mantequilla para hacerse, bueno, los chicos ahí de Cacho y Pepe ya saben cómo se hace una salsa de mantequilla. Fue como que Pero mira, aproveché, entonces le agregué. usaste bien el vino porque para cocinar siempre se usa un vino blanco seco, o, si, o que nos diga ahí el chef Guillermo, si es, sino que me desmienta, pero yo en la teoría dicen que para cocinar es mejor un blanco seco, como un albariño, un sauvignon blanco, un pinot gris. Sí, dice. Sí, pero le quedó perfecto. Y más que le agregué eneldo, y como el eneldo tiene un sabor como un poco a limón, fue como que sentí que fue perfecto. Me encanta. Pues yo también la abrí ayer, pero para hacer la clase, no para hacer el maridaje. Alex y Cindy, ¿qué nos cuentan de su maridaje con el garzón? Gracias, gracias. Bueno, primero Cindy está un poquito indispuesta, les manda saludos, ahí Que espera mejore. unirse a la próxima. Nosotros lo maridamos con las sugerencias que nos diste, que era el espagueti con mariscos. Y también compramos unos tacos con carnes blancas, como también nos dijiste. Y también le agregamos el tabule, así que estuvo bastante bien. Hey, ajá. Y hizo muy buen, ¿qué te puedo decir? Sí, un buen maridaje, un buen match con el vino que nos presentaste. De esos tres maridajes, ¿cuál te gustó más con el vino? A mí, en lo personal, me gustó más el espagueti con los mariscos. ¿Y a la mami? Ajá. ¿Vale? Aquí la tengo a la par. ¿Cuál Ajá. le gustó más? El Ay, tabule, el tabule. ay, la ensalada tabule porque tenía ese acidito que me contrastó con el vino. Ajá. De hecho, yo consumo, bueno, por la alergia, consumo un poquito menos de vino, pero ahora ya llevo ya llevo varias copitas, pero, Eso pero está bien, sí, está haciendo la tarea. sí, pero sí está delicioso, me gustó tanto así que me comí toda la ensalada. Está bien, eso quiere decir que sí fue un buen maridaje. Sí, excelente, realmente hizo clic, o sea, la fusión de del vino con la ensalada tabule, ay, es que hizo match, Ajá. fue deliciosa, me la Ay, comí qué bien. inmediatamente, sí, sí, Bueno, gracias. ahí les dejo la tarea que cuando Cindy se sienta mejor, vuelven a hacer la clase Sí, Definitivamente. para que, para que Cindy a ver si la convertimos a otro blanco.
Cabal, mira, aquí está lo que le guardamos a ella. Muy bien. Ay, qué buena onda. Yo mejor le hubiera ido a comprar otra botella mañana. Ni digas eso, si no me va a me va a mandar a que la vaya a comprar. Ah, bueno, pues gracias. No, gracias a ti. Vamos a ver, Guille. Guille tenía un maridaje interesante que le dije que me tenía que contar. Creo que se me fue. Hola de... Que No contes de Natal, lo que es mi experiencia. Bueno, Ya bien. te preguntaba acerca de la fugaceta. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, y yo me Ah, escucho. la fugaceta. Bueno, lo probé. Sé que resaltaba como el sabor amargo del vino, pero le agregué una mermelada de jalapeño Ajá. y me gustó mucho. Aquí Ah, no está. me sacó el Dale, Gui, Entonces, dale. Aquí te estamos escuchando, dale. impact. Solo estaba el sabor amargo. solo denme un chance, me voy a conectar a otra red rapidito. Dale. Ya era Hoy sí. otro sabor, era más amigable y me gustaba mucho más. Qué Me perdí a rico. medias cuando me desconecté. O sea, hace Ah, te contaba mucho. que entonces solo con la fugaceta resaltaba el sabor amargo de como de los cítricos, la cáscara de los cítricos, pero le agregué la mermelada de jalapeño y para mí, a mi paladar, era más amigable. Entonces me pasó igual con el queso manchego. Con el queso manchego resaltaba el sabor amargo de las cáscaras de cítricos, pero ya con la mermelada de jalapeño era más amigable. Entonces, eso fue lo que aprendí hoy Muy bien. O de sea, este man. como los demás que han hablado, encontraron como los ingredientes que te hacían tener una mejor experiencia a ti para Ajá, seguir resaltando la característica del vino. sí, ¿Sí? Nunca nadie va a estar equivocado porque al final es lo que a uno le gusta. claro. Vea, pero ahí veía a Rafa que le decía, no, decía, a mí no. Contame, Rafa, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Ya me escuchan, vea. Sí, Para mí, el mejor maridaje fueron las las así. aceitunas y las cebollitas. Me encantó la cebollita. Con la cebollita como que me balanceó todo. Y la Ajá. aceituna me resaltó como notas dulces en el vino. Ujú, Deli. Con los quesos, por ejemplo, el mozzarella como que me resaltó los sabores al lácteo. ujú. El Gouda sí lo sentí un poquito amargo, el manchego bastante balanceado, igual que el de cabra, Ajá. lo sentí bastante. Una experiencia rica. Con el Gouda sí no mucho, fíjate, pero yo compré el Gouda normal, no sabía que era el ahumado. Tal vez el Buda en general iría bien con el que tiene Jackie, el de Elías. O cuando Mm. probé de nuevo el Dádive, que ese también es de Elías, puede ir con el Buda ahumado o el Buda normal. Ay, sí, pero a mí te puedo decir que a mí me ha encantado con las aceitunas, o sea, porque el vino de por sí rico, mineral, con notas saladitas, o sea, me recuerda como, no sé, para estarlo tomando en las playas, tiene calorcito súper refrescante. Deli, por sí solo con las notas amarguitas que te quedan al fondo del paladar se disfrutan, pero el que te resaltara como esas notas dulcitas con la aceituna, me encantó esa experiencia. Súper, súper rico. Qué bueno que fueron sabores en tu caso sencillos, pero también que exaltaron las características del vino. Y de ahí le decía ahí con la flatbread, a mí no me gustó. Le digo, a mí me recuerda
a mí me hace, o sea, solo siento como sabores amargos, pero es como un amargo bien específico de hace muchísimos años. Entonces no sé si es bueno o malo porque en ese tiempo no tomaba, pero me recuerda a una vez a una pizzería que fuimos aquí cerca de mi casa, Pizza Italia, no sé qué, pero la cosa es que hacían la pizza con cerveza. Entonces me recuerda como mucho a ese sabor a pizza con cerveza. Entonces no sé si apreciarlo o no me gusta, pero Ajá, a eso me quizás, recuerda. ajá, no es tu gusto y ahí no hiciste clic con ese maridaje. Ajá. Está bien, muy bien. Pero, Pero muy bien, sí. Gracias, Rafita. Y por ahí, pesado. no menos importante, de último tenemos a Rosario. ¿Qué combinaste con tu Marieta al final? Hola, pues mira, aquí estoy hoy con una nueva estudiante que estoy tratando de convertir. Es mi hermana, se la presento Hola, a mucho todos. gusto. Ella es Karen. Esta es su primera clase, que Ajá. conste, su primera clase formal. Ya ha tomado vinos aquí en mi casa Le vamos a y hacer antes, examen, pero entonces. sí, sí, así es. Pero fíjate, bueno, todo fue como último momento y todo, y yo no había probado ese mariachi, entonces no sabía cómo era. Pero rápidamente preparé una pasta con camarones en una salsa de tomates rostizados, pero le puse un poquito de jalapeño sin saberlo. De ahí hice también un queso brie horneado con melocotón y un poquito de caramelo encima. También te quedó Es espectacular. un mozzarella, dos tipos de mozzarella. Un mozzarella que compré en el súper que ya viene como con hierbitas y eso. Y de ahí otro mozzarella que adentro trae como una mermelada de higo. Ujú. Eh, 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 A ver, ¿me escuchan? Sí. y de ahí Ajá. preparé unas tapas con pasta, porque entonces me encantó el contraste que le dio más con la, entonces me gustó más con marido con eso, sí, a mí me gustó más con la pasta, pero a mi hermana le gustó lo más. Yo lo sentí mejor con cosas dulces, Ajá. con el queso que llevaba como un hilo en medio y con la pasta sentí que estaba como neutro, no era ni dulce ni amargo, era como normal. Entonces, pero sentí que con lo dulce se sentía mejor. Para mí me gusta en particular todo lo que es dulce. Entonces, Hizo por más eso. con el vino también, por eso te gustó más. Probablemente si hubieran tenido el salino y ácido no te hubiera gustado a ti. Eso es lo bueno entonces que hay diferentes estilos. Bueno, me encanta todos los maridajes que hicieron. Traía como lo último. Sí, Ajá. Todos pueden ver la pantalla. sí, seguramente, no, incluso, bueno, hoy hubo como que siempre me la traigo y yo, sí, me pasé con el vino y el historia. Sí, 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 se estaba como cortando un poquito, pero ya. Ah, va, chivo, ya estoy de regreso. Perdón, porque hoy sí creo que la conexión ha estado malísima. Creo que fue el inconveniente que tuve la semana pasada. Aquí en mi casa se cayó un poste. Pero bueno, para otro cuento. Para terminar, les traía tres datos interesantes. El 1 de agosto se celebró el Día del Albariño, entonces para que lo pongan en agenda, para el 2026, el 1 de agosto, armen ahí o me invitan a una degustación de diferentes albariños. Luego, bueno, y es bien curioso cómo se implementó. Esto empezó en 1977 y todo comenzó con una reunión de amigos que estaban tomando diferentes albariños y decidieron, bueno, ¿por qué no le ponemos un día en específico al albariño?
Luego, la vid que tienen ahí, ¿verdad? En pantalla es una de las vides más antiguas de albariño que existen. Tiene alrededor de 300 años de edad. Para que tengan idea, actualmente en el mundo hay una vid que tiene más de 400 años de existir. Entonces, para que exista un albariño de 300 años, dice mucho. Rápidamente, recordarles que cuando una vid tiene más edad de estos de 300 años, produce menos fruto, vea, sus troncos son más gruesos como el que ven en pantalla. Y como produce menos uva, pues su vino es más concentrado y por ende va a ser un poquito más caro. Y por último, hablando de vinos españoles, ahí Jackie y Rosario lo pueden dar fe porque ellos tienen albariño español, pero la palabra albariño en un etiquetado español siempre lo vamos a ver siempre y cuando venga de esta denominación de Rías Baixas o de alguna de las denominaciones perdón, de las subzonas que sean permitidas ahí en Galicia para el albariño, pero es como de las únicas uvas que se pueden poner en la etiqueta, porque si se fijan en otras zonas, subregiones de España, se pone la subregión y no la uva, ¿verdad? Vemos La Rioja en una etiqueta, dice Ribera del Duero o dice Cava y no te detalla la uva, como veíamos la vez pasada, sino que el albariño, la ley, el Consejo Regulador me dice que si es albariño 100%, lo va a declarar en la etiqueta. Y esa es una de las diferencias, pues, que lo hace contra otras denominaciones de origen. Y con esto hemos terminado nuestra clasecita de hoy alrededor del albariño. Pregunta aquí, ¿qué está comiendo Francisco? Me preguntaron. Ah, como no, Ah, un salmón, pero ahorita es un chilacayote. ¿Ya? sí, es un chilacayote. Es que me encanta este dulce. Es mi favorito. El dulce típico. Tenés que hacer la prueba, Rafa. Sí, y es que al principio lo que había dicho, había hecho, bueno, al principio estaba pensando hacer como un ceviche peruano, pero lamentablemente mi mamá no me lo pudo traer, el pescado, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, bueno, vine aquí a mi casa y ni modo. Bueno, tenía un salmón y entonces yo dije, bueno, voy a hacer, hice la salsa blanca y utilicé el vino de la clase con ¿cómo se llama? Y le agregué eneldo, limón, alcaparra y sentí que la combinación quedó perfecto. No, súper bien. Te dejamos de tarea que lo volvás a hacer con el ceviche. Ah, chivísimo. Así no Pero hagas con tarea. el chilacayote me gustó también, fíjate. Me alegro, qué chivo. Ay, bueno, voy a ponerle pausa. Aquí hemos terminado la sesión, pero le pongo pausa ahorita.